¿Por qué la oposición no ha logrado movilizar a suficientes ciudadanos para producir el cambio a la democracia? Lo estamos consiguiendo. Es cierto que durante años la oposición ha contado con una limitada cantidad de miembros y eso tiene una explicación lógica. Estos regímenes totalitarios que todo lo controlan, a las personas porque son el único empleador, y aún en esta etapa en que estamos viviendo, que se han permitido ciertas labores, como le llaman, por cuenta propia, ciertas labores de particulares, el régimen tiene mecanismos muy efectivos mediante los cuales persuade a las personas de oponérsela abiertamente. Si quieres licencia para vender pizza o refresco, sabe que si abiertamente eres enemigo del sistema, puedes pasar muchísimas más dificultades para obtener dicha licencia. Pero no solamente eso, en la medida en que te opongas abiertamente al sistema, va a haber un cuerpo de inspectores y va a haber un número amplio de policías que te van a estar acosando y hostigando constantemente hasta hacerte inviable, improductivo tu negocio. Y las personas, por supuesto, piensan sobre todo en qué comen, cómo alimentan, cómo tienen un techo para su familia. Estamos hablando de una nación donde la crisis de la vivienda escala niveles bastante alarmantes, bastante preocupantes, donde cientos de familias no tienen vivienda o viven en casuchas, en chozas, y conseguir unos materiales mínimos, los mínimos materiales indispensables para tener un cuartico donde vivir, también pasa por muchos controles estatales, y las personas saben que cuando se oponen abiertamente, pues entonces la vida se les dificulta mucho más, pueden perder el empleo, los hijos pueden tener problemas en las escuelas, con los estudios, el hostigamiento constante, te amenazan de que si tienes familiares en el extranjero pues no le van a permitir venir a Cuba. Es decir, hay toda una serie de mecanismos de presión, de mecanismos de chantaje, de mecanismos para asustar, aterrorizar a las personas, que cuesta muchísimo trabajo liberar a las personas de esos temores. Pero cada día son más los cubanos que pierden el miedo, cada día son más los cubanos que se suman, que se unen a las filas de la oposición prodemocrática, y en la medida que somos más, pues el régimen entonces pierde su capacidad de represión, de reprimir, disminuye su capacidad de atemorizar, de asustar a las personas. Estamos en un muy buen momento, y en la medida, repito, en que seamos más, en que más cubanos se suman a nuestras filas, pues entonces el régimen no puede meter miedo, el régimen no puede tomar represalias como lo hacía años atrás, cuando éramos muy pocos, cuando éramos solo algunas decenas en los municipios, en los pueblos, los que nos oponíamos abiertamente al régimen de los hermanos Castro. La Unión Patriótica de Cuba viene demostrando mes tras mes cómo va creciendo el número de miembros en nuestras filas y cómo crece el activismo, cómo crece la capacidad de convocatoria. En el 2003, si alguna organización opositora que se enfrenta abiertamente a la dictadura en las calles de ciudades y pueblos convocaba al barrio a algún tipo de actividad, eran 2 o 3 los que se iban a acercar. Hoy son decenas, son centenares de vecinos los que participan de cualquier actividad, ya sea de corte recreativo, de corte cultural, deportivo. Son muchas las personas que se involucran, son muchas las personas que nos buscan, son decenas de personas las que acuden constantemente a nosotros, a nuestra sede, buscando algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda. De hecho, confían más en que pueden encontrar algún tipo de solución a algunos de sus problemas en la Unión Patriótica de Cuba, en las filas de la oposición, que lo que pueden lograr o conseguir en los órganos, en las instituciones gubernamentales. Es decir, hay todo un cambio progresivo en la mentalidad de la población, y eso deja claro de que el fin de la dictadura y el momento en que vamos a tener un Estado democrático, un Estado de derecho, se acerca muchísimo más. Te digo otra cosa: en la década del 80, finales de los 80, 88, 89, había muchos menos opositores en toda la Europa del Este, en toda la Europa comunista,
que lo que hay ya hace varios años en Cuba. Hay una oposición creciente, una oposición cada vez más sólida, una oposición cada vez más combativa, muy reprimida, muy perseguida, pero muy firme, muy decidida, muy valiente y cada vez más inteligente en su lucha a favor de la libertad. ¿Qué opina de las conversaciones que el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea llevan con el régimen cubano? Desde un inicio saludamos ambos procesos de diálogo, tanto el de la Unión Europea, que comenzó primero, como el del gobierno de los Estados Unidos con el régimen cubano. Siempre decimos y continuaremos diciendo que es positivo que tanto el bloque europeo como los Estados Unidos tengan las mejores relaciones y mayores contactos con el régimen cubano, siempre y cuando aumenten también las relaciones, aumenten los contactos, aumente la solidaridad del bloque europeo y del gobierno norteamericano hacia los demócratas cubanos, hacia la sociedad civil independiente. Lo que sí vemos con preocupación es, por ejemplo, que la parte cubana, que acostumbra a comportarse con mucha bravuconería, como el matón de barrio, siempre está poniendo condiciones como que si vienen las delegaciones europeas o viene alguna delegación norteamericana a hablar con las autoridades comunistas, pues que no se pueden reunir con la oposición, y eso no es justo, eso no es solidario para con el pueblo cubano, porque si el régimen tiene una versión, una opinión, una manera de ver las cosas, nosotros tenemos otra. Y aunque es cierto que el régimen aún mantiene el poder, también es cierto que un creciente número de cubanos desconfía del régimen, no quiere al régimen que se le ha impuesto por más de medio siglo, y que cada vez confían más, se solidarizan más y apoyan más a la oposición. Somos organizaciones pacíficas que luchamos por el respeto a los derechos humanos, por la democratización de nuestra nación, y toda solidaridad para con nosotros es sin duda solidaridad para con todo el pueblo cubano, para más de 11 millones de habitantes. Recientemente estuvo la delegación europea que estuvo conversando con la delegación del régimen, y en estos momentos o ayer estaba ocurriendo la tercera ronda de conversaciones entre la delegación estadounidense y la del régimen castrista. Hasta el momento no sabemos si la delegación norteamericana tuvo algún contacto con representación de la sociedad civil cubana. Si no lo tuvo, no nos parece correcto, no nos parece bien. Ahora, más allá de la cuestión de cómo vemos y qué nos parecen las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos con el régimen cubano, la realidad es que la cuestión fundamental es que la libertad, la democracia y la prosperidad de Cuba dependen sobre todo de nosotros los cubanos, y no de lo que puedan hacer o decir delegaciones de naciones democráticas, ya sean de Europa o de Norteamérica. Agradecemos toda solidaridad, la necesitamos, pero estamos convencidos de que los principales protagonistas, los principales actores del cambio en Cuba somos nosotros, las fuerzas pro-democráticas, somos los de la UNPACU, son los de todas las organizaciones que luchan precisamente por el respeto a los derechos humanos y por la democratización de la nación. Los Estados Unidos, los europeos han sido siempre muy solidarios, pero también tienen sus objetivos, también tienen sus intereses, y aunque muchas veces sean lo mismo o se parezcan a lo del pueblo cubano, lo cierto es que quienes más necesitamos de que Cuba cambie, de que Cuba se democratice, somos los que vivimos sin derechos, sin libertad dentro del territorio nacional, y aquellos que aman a Cuba y hoy disfrutan de libertad en tierras extrañas, en tierras ajenas. Para los cubanos de dentro y de la diáspora hay un gran reto por delante, y es unificar nuestra fuerza para hacer de Cuba lo que Cuba debió ser siempre: una nación democrática, una nación libre, una nación fraterna, una nación justa, una nación próspera, una nación
con prosperidad y equidad, como reza el lema o uno de los enunciados o el tema principal de la próxima cumbre de las Américas a efectuarse en Panamá, donde estará incluso el régimen cubano, que no debía de estar porque hay una serie de cláusulas, hay una serie de principios que prohíben que naciones no democráticas, que gobiernos que no respetan los principios de la gobernabilidad democrática participen de dichos eventos. Hay quienes esperan que quizás con la presencia de allí también incluso hay invitaciones para la sociedad civil independiente, y hay quien piensa, y también lo vemos como algo lógico, que dejar ir al régimen cubano a un lugar donde no debían estar es parte del precio a pagar para que ellos permitan que salgan cubanos de la sociedad civil independiente y participen en los eventos paralelos. Es decir, esto sería otro tema a tratar.